Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 23. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder, a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz, que Dios ejerció en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos. Y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio. Y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Esta es palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar una serie en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y ya vimos la primera parte del capítulo 1 en un sermón anterior, así que hoy vamos a pensar en Efesios 1 del 15 al 23. La primera parte del capítulo 1 de Efesios es toda una alabanza a Dios por todo lo que Él ha hecho por su pueblo. El apóstol ha alabado a Dios por su bendición, por la redención de su pueblo, la salvación o redención de los creyentes y por supuesto por la salvación en general. Ahora va a tratar con lo que podríamos llamar que es la aplicación práctica de todo esto, especialmente en lo que tiene que ver con la fe y el amor de aquellos que nos llamamos seguidores del Señor Jesucristo. Esto es lo que vemos en los versos 15 y 16. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pablo da gracias y alaba a Dios por la fe de estos hermanos en el Asia Menor. Tal vez una buena pregunta que deberíamos hacernos nosotros es ¿cuándo fue la última vez que en nuestras oraciones dimos gracias a Dios por los hermanos que tenemos y que Él nos ha dado en nuestra congregación? Sería una muy buena oración de acción de gracias, sin lugar a dudas. El apóstol da gracias a Dios porque la salvación de estos hermanos es obra del amor de Dios por ellos. Pero Pablo va un poco más allá en su oración y da gracias por esta fe práctica de estos cristianos. Pablo dice, y del amor que demuestran por todos los santos. No está hablando aquí de ese tipo de fe que viene y que va, que está a veces y a veces no está. No está hablando tampoco de esta fe que muchas veces depende más bien de las emociones del día. Tampoco está hablando de un tipo de fe que se puede ver tan comúnmente en muchos cristianos, que parece que a veces es fuerte y estable y otras veces no aparece por ninguna parte. No está hablando de ese tipo de fe que cuando vienen las dificultades y problemas simplemente se esfuma. Pablo hace referencia aquí a una fe sólida, firme, estable, que se ha basado firmemente en Cristo y no en las circunstancias que vienen y que van. Estos cristianos a los cuales Pablo escribe sabían que Jesús los amaba y que era Él quien se encargaría y estaba a cargo de sus vidas. Y por eso es que el apóstol da gracias a Dios. Su fe era sólida y su fe era sólidamente puesta en práctica en el día a día. Porque les permitía incluso enfrentar las pruebas, incluso enfrentar las persecuciones. Es por todo esto que Pablo da gracias a Dios. Y me hizo pensar al meditar en esto, ¿podemos dar gracias a Dios por la fe de nuestros hermanos en nuestra congregación? Nosotros podríamos dar gracias como lo hace el apóstol Pablo, ya que es una fe sólida, es una fe que se basa en Jesús y en la obra de Cristo
en las vidas de todos nosotros? ¿Podemos? Es una buena pregunta, creo. Me llama mucho la atención lo que Pablo dice en el verso 15. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos. Pensé que todos los santos puede ser mucha gente para amar. Y como sabemos, en un grupo de personas hay algunos que son más fáciles de amar que otros. Pablo, sin embargo, dice aquí que demuestran amor por todos los santos. Y esta es, sin duda alguna, una tremenda frase. Que tengo que decir que lamentablemente no es verdad la mayoría del tiempo. Por lo tanto, Pablo está hablando y hace referencia a un gran amor que estos hermanos en Efesia mostraban. Un amor maduro, un amor del Señor en sus vidas. Me parece que este es un verdadero llamado y advertencia a todos los cristianos y por supuesto a mí y a nosotros también. Debemos tener mucho cuidado con nuestros hermanos en Cristo. Jesús los ama. Jesús murió en la cruz por ellos. A mí no me gusta para nada cuando otras personas hablan mal o critican a aquellas personas que yo quiero. ¿Cómo será con un Dios santo? Por eso es que esta es una sección muy, pero muy práctica, porque nos llama a pensar con mucho cuidado en la forma en la cual tratamos a las demás personas en nuestra congregación y en la iglesia en general. Nos llama a pensar bien en cuál es la calidad y el compromiso de nuestro amor los unos por los otros. Este es un llamado y una advertencia, creo, para cuidar nuestras relaciones, para estar juntos, para animarnos, para apoyarnos. Porque hemos sido creados para depender unos de otros. Depender en ánimo, también depender en corrección, depender en oración mutua. Y eso es especialmente cierto, sin duda alguna, en la iglesia de Cristo, de la cual somos parte. Yo me imagino que al mirar alrededor de nuestra congregación hay personas que te son más fáciles de tratar que otras. Hay otros que son difíciles. Y definitivamente tienen que haber más de alguno con lo que posiblemente has tenido algún tipo de dificultades, relaciones agrias, y a lo mejor incluso preferirías no relacionarte tanto con esas personas. Bueno, pensando en la vida eterna, como va la mano, vas a vivir la eternidad con esas personas en el cielo, así que más vale que comencemos a arreglar nuestras cuentas aquí y ahora. Y para eso déjame sugerirte dos cosas. La primera es, ora por esas personas difíciles para ti. Ora por ellos. Ora por esas personas que no son difíciles. Es sumamente importante para cambiar nuestra actitud hacia ellas. Orar y orar en serio hace que la obra de Cristo transforme y cambie nuestros corazones. Pide a Dios de verdad que bendiga a estas personas con las cuales te es difícil tratar, que las cuides, que a su vez estas personas puedan crecer en la fe y confianza en Cristo. Es increíble que lo que pasa cuando tomamos en serio las palabras de Jesús, de bendecir y orar incluso a aquellos que son nuestros enemigos. Ellos no son nuestros enemigos, solo tenemos dificultades para tratarlos. El Espíritu Santo es poderoso para hacer su obra en nuestros corazones. Dios es poderoso para hacer lo que nosotros por nosotros mismos no siempre podemos. La segunda es toma algunos pasos concretos. Habla con esa persona, invítala a tomar un café o a lo mejor invítala a cenar a tu casa. Tal vez la primera reacción que vas a tener a escuchar estas palabras puede ser, Enrique, creo que vas un poco lejos. A eso tengo que decir solamente que menos mal que Jesús fue aún muchísimo más lejos por ti y por mí en la cruz. Piensa en esto, es importante para la unidad y el testimonio de la iglesia. Para Pablo era una acción de gracias permanente y continúa, verso 6. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Qué buena oración, ¿no es cierto? Qué excelente forma de orar.
Muchas veces mi tiempo de oración se parece muchísimo más a una lista de supermercado. Señor, necesito esto, por favor, dame esto otro, ayúdame en lo siguiente, bla, bla, bla. Amén. Qué importante es que reconozcamos la obra de Dios en nuestros hermanos y adoremos al Señor por ello. Qué importante que es adorar y dar gracias a Dios por los dones y capacidades, por las bendiciones que el Señor ha dado a otros cristianos. Incluso a lo mejor, especialmente, por las bendiciones y dones que Dios ha dado a aquellas personas que me son difíciles de tratar. Pablo nos da un ejemplo no solamente sano de cómo relacionarnos, sino práctico. No solamente eso, sino que es muy importante tomar en cuenta estas palabras del apóstol para proteger y animar nuestra salud espiritual. ¿Cómo oramos unos por otros? Creo que además aquí tenemos un patrón, una guía de cómo todos nosotros debemos y deberíamos orar. Pensando en los demás en primer lugar, orando por los demás en primer lugar, dando gracias por los demás en primer lugar. Reconociendo y agradeciendo lo que Dios está haciendo en otras personas que están a mi alrededor, y especialmente por aquellos que están a mi alrededor en mi congregación. Hay mucho que agradecer y reconocer a Dios, porque es mucho lo que nuestro Dios está haciendo a nuestro alrededor. No siempre nos damos cuenta, pero el Señor siempre está haciendo su obra. Y este darnos cuenta no será posible si nuestras oraciones son solamente algo así como una lista de supermercados que terminan con mis necesidades y acaban con mis necesidades. Ahora, todo esto es solo una introducción a la oración de Pablo, ya que el apóstol tiene mucho más que orar y dar gracias a Dios por sus hermanos en Éfeso y en toda esa zona. Pablo, orando por sus hermanos, pide que puedan crecer día a día en el conocimiento de Dios. Verso 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Todos los que conocen a Cristo tienen vida eterna. Aquellos que lo desconocen están excluidos de esta vida eterna. Entonces, ¿qué significa conocer a Cristo? ¿Qué implica realmente? Y algunas personas se confunden en esto porque piensan que porque han escuchado, porque han sido educados, porque saben sobre Jesucristo, lo conocen. Bueno, eso no es lo que la Biblia llama conocer a Jesús. Conocer en la Biblia siempre implica practicar, relacionarse. Siempre implica compañerismo, la idea de intimidad, de cercanía. De hecho, la forma en la cual la Biblia describe la intimidad en los esposos es usando la palabra conocer. Y fulano de tal conoció a su esposa, dice las Escrituras. Hermanos, ¿conocemos a nuestro Señor Jesucristo de esta forma, con esta intimidad? Jesús mismo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Y los que hacen esta pregunta esperan una respuesta positiva, pero Jesús dice, entonces le diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Por eso es que hacer esta pregunta sí es muy relevante. ¿Conoces tú de verdad a Jesús? No estoy preguntando aquí si sabes acerca de Jesús. Eso es otra pregunta. Lo que estoy preguntando es, ¿tienes una intimidad, una dependencia con el Señor? Este amor, este compromiso con Cristo que implica aquí la palabra conocer. Tal vez la pregunta habría que hacerla al revés. Habría que preguntarse, ¿Jesús te conoce a ti? ¿Tienes seguridad de que Jesús ha perdonado tus pecados? Los efesios conocían a Cristo, pero Pablo ora por más, para que lo conozcan más y más. Y creo que el apóstol apunta a algo sumamente importante en la iglesia de Cristo y por supuesto en nuestra congregación.
Porque muchas veces lo que pasa es que las personas llegan a conocer a Cristo y piensan que con eso está todo listo. Algo así como llegar a ser miembros del club de los santos y no hay nada más que hacer. Pablo no respondería a eso de ninguna manera. Él está aquí orando para que esos hermanos en Éfeso que tenían tan buen testimonio lo conozcan más y más, para que maduren cada día más y más en su confianza en Jesús. Que su servicio sea mucho más claro, mucho más relevante y mucho más importante. Pablo ora para que el gozo cristiano de estos hermanos sea real y completo. Que su esperanza en el cuidado y soberanía de Dios sea más y más una realidad en el estilo de vida de estos creyentes. ¿Sabes cómo puedes saber si tú estás creciendo en tu fe, si tú estás madurando en las cosas del Señor? ¿Sabes cómo puedes comprobar si tu confianza en el Señor está fortaleciéndose? Una de las formas más simples es mira cómo gastas tu dinero. Eso es una muy buena prueba para nosotros, porque el dinero es el que nos da seguridad y confianza. Te puedo asegurar que la vida es muy diferente cuando uno tiene 18 millones de pesos en su cuenta corriente a cuando tiene 18,000 pesos. El dinero siempre nos da seguridad en nuestro corazón. La Biblia dice que lo que nos debe dar seguridad plena y total es que Dios nos ama y nos ha perdonado. Querida iglesia, todos aquí deberíamos orar de esta manera, porque todos aquí de una manera u otra tenemos falta de fe, o sea, falta de confianza en Dios. Necesitamos orar mucho de esta manera porque además vivimos en una sociedad que apunta y nos apunta hacia otro lado. Apunta a cosas como que nos conozcamos más a nosotros mismos. Y me temo que eso es muchas veces lo que concentra todo el interés de los creyentes. El enfoque de la Biblia, en cambio, no es en nosotros mismos. La verdad es que nosotros nos conocemos muy bien a nosotros mismos. La verdad es que nosotros nos escuchamos a nosotros mismos demasiado. Estamos demasiado pendientes de lo que queremos y lo que deseamos. La pregunta que creo que tenemos que hacernos es, ¿cómo oras tú? ¿Oras a la manera de Pablo o oras a la manera de la sociedad? ¿Oras para que tú puedas crecer día a día más y más en tu conocimiento de Dios? ¿Dirías que este tiempo que has pasado, has crecido en tu intimidad, en tu cercanía, en tu compañerismo con Jesús? Tal vez la pregunta más directa sería, ¿pasa algo con tu intimidad con Cristo? ¿Cómo lo notas? Oramos de esta manera mucho más por nosotros y por nuestra iglesia. Pidamos al Señor crecer en Él. Pablo no se queda en esto y su oración incluso va un poco más lejos. No solo ora por un mejor y más profundo conocimiento bíblico de Jesús, sino que pide también un mejor entendimiento de las cosas espirituales. Fíjense en el verso 18. Mi oración es que los ojos de sus corazones les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. En la Escritura, el corazón es realmente quienes somos. Hace referencia a la inteligencia, pero también hace referencia a nuestra voluntad principalmente. Mucho de lo que somos o no somos está, según la Biblia, en nuestro corazón. Está en la forma en cómo pensamos, cómo vemos la realidad de lo que está a nuestro alrededor. Por eso es que Pablo ora, para que la iglesia pueda ver, apreciar, pensar las cosas según el corazón de Dios, según la realidad de Dios y no según la realidad de los hombres. Qué buena manera de orar, ¿no es cierto? Qué buena manera de orar por nosotros, por nuestra familia, por nuestra congregación. Que nuestra visión y la realidad de nuestra vida sea más y más como la de Dios, poniendo nuestros corazones y poniendo nuestra vista en el Señor. Pablo específicamente pide en este sentido por tres cosas que se expresan en tres palabras: esperanza, riqueza y poder. Mi oración es que los ojos de sus corazones les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas
de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Tres cosas que Él quiere que veamos y entendamos espiritualmente. La primera es esperanza. Él quiere una mejor y un real entendimiento de esperanza cristiana. Nuestra esperanza se encuentra en la obra de Dios por nosotros. Y Pablo lo dice, Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo para que seamos santos sin mancha delante de Él en amor. Este sí que es una firme esperanza, porque no se basa en mi esfuerzo, no se basa en mi carácter. Porque si fuera por eso, la verdad estaría sin ninguna esperanza, ya que nunca sería suficiente en comparación con la santidad de Dios. Pero además la Biblia me dice muy clarito que sin Cristo estoy muerto en mis delitos y pecados. Y aún no conozco ningún muerto que es capaz de hacer algo. Cuando Pablo escribe a los romanos sobre este mismo asunto y hablando de la obra de Cristo en Romanos 5, dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La Biblia usa la palabra esperanza, no en la misma forma en que tú y yo la usamos, no en la misma forma en la que la usaríamos, por ejemplo, si quisiéramos tomar un tren en este país, ya que por mucha esperanza que tenga que el tren salga a la hora, es casi seguro que no lo va a hacer. La Biblia usa la esperanza en una completa seguridad que es lo que Dios ha prometido y que cumplirá. Aunque es muy posible que por ahora no podemos gozar de eso que Dios nos ha prometido completamente. Por ejemplo, Dios ha dicho que Él te llevaría al cielo, aunque por ahora no estamos en el cielo. Estamos en la tierra. Pero la verdad es que no hay nada que puede cambiar esa promesa. Pablo ora para que los creyentes recordemos que esta esperanza segura, se basa y depende en las palabras de Dios. Una esperanza que nos permite enfrentar los malos momentos y las dificultades de la vida. Porque Cristo ha vencido completamente y su victoria se aplica para cada uno de sus hijos. Así que no es solo un optimismo que se basa en que nos repitamos 1000 veces, todo va a salir bien en la vida, todo va a salir bien en mi vida. No, no es eso. Sino que miramos la vida sabiendo que Jesús nos ama y que Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Esa es la firme seguridad que tenemos. Oremos entonces, hermanos, para que este tipo de esperanza bíblica crezca y se afirme en nuestros corazones. Crezca de verdad en la vida de esta congregación, en la vida de todo el pueblo de Dios. Es una estupenda oración. Pablo ora también para que nuestros ojos, nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestra inteligencia se expanda para que podamos ver la riqueza que tenemos en Cristo. En Cristo tenemos una soberbia herencia. Heredamos nada menos que el reino de los cielos. Puede ser que en algún tiempo más nos enteremos que un tío desconocido nos ha dejado una tremenda herencia y muchas propiedades. No sería nada de malo, ¿no es cierto? Pero, ¿sabes? Todo eso servirá solo por un tiempo, solo por algunos años, tal vez solo por esta vida. Solo suplirá algunas cosas. Pero la Biblia dice que la riqueza que tenemos es algo de carácter eterno, algo que jamás se desgasta, algo que no pasa de moda, algo que no se puede perder. Pablo ora para que los creyentes podamos apreciar, gozar de todo lo que Jesús ha logrado por nosotros. Perdón, amistad con Dios, compañerismo eterno con Dios. Eso sí que es una verdadera riqueza. ¿Eres tú o tienes tú esta riqueza en tu vida? ¿Tienes esta herencia? ¿De verdad gozas de esta herencia? Porque todas estas riquezas son para aquellos que se han vuelto a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, ¿eres tú un heredero de este reino de Dios? Pablo ora para que podamos ver esta realidad. Qué estupenda oración, ¿no es cierto?
Señor, en este mundo con todas sus cosas, con todas aquellas cosas que me gustaría tener y no tengo, con todo lo que pienso que necesito, ayúdame a recordar que te tengo a ti. Y por lo tanto nada de verdad me falta. Que todo lo que tengo es un extra de tu amor y de tu cuidado por mí. Qué poderosa oración, ¿no es cierto? Qué poderosa oración. ¿Cuánto necesita nuestra alma escucharnos orar de esta manera? Finalmente, Pablo ora para que podamos ver con nuestro corazón el poder de nuestro gran Dios. El apóstol lo expresa muy bien en el verso 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia, o también se puede traducir conforme a la energía de la fuerza de su poder? No hay poder más grande, no hay poder más poderoso que el poder de Dios. Por lo tanto, tenemos la seguridad que el gran poder de la resurrección es el mismo poder que está en medio de nosotros obrando nuestras vidas. Aquí no se refiere a que nosotros tenemos el mismo poder que tiene Jesús. Lo que dice es que el poder de Dios es quien está actuando en nosotros. Es el poder de Dios. Es este poder quien convence de pecado a los pecadores. Es este poder el que llama al arrepentimiento. Es este poder el único poder que es capaz de cambiar nuestro corazón. Es el poder de Dios quien es capaz de cambiar tu manera de pensar, tu manera de sentir, tus prioridades, incluso tu manera de amar a otros. Es este poder el que arregla matrimonios quebrados, relaciones rotas, trata con hijos rebeldes. Es este poder el que nos permite perdonar al que nos ha hecho un gran mal. Es este poder el que gobierna y protege la iglesia. No hay ningún poder más grande, más poderoso que la mano poderosa de nuestro Dios. Ni el diablo es más poderoso que nuestro Señor. Es este poder de Dios quien está a cargo de nuestras vidas, pasadas, presentes y sin duda alguna del futuro. Es este poder el que actúa en la vida de nosotros, los creyentes. En tu vida y en la mía. Por eso es que podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es este poder de Dios el que sí puede conmigo. Sí puede cambiar mi vida. Pablo ora para que no seamos ignorantes de estas grandes verdades, para que podamos ver y gozar del poder de Dios actuando en nuestras vidas. ¿Se puede ver este poder actuando en tu vida? Si me dices que sí, la siguiente pregunta sería, ¿de qué manera? ¿De qué manera? ¿Estamos conscientes, apreciamos, damos gracias por lo que tenemos los cristianos? Esperanza, riqueza, poder. Solo aquellos que han experimentado en sus vidas la esperanza cristiana, solo aquellos que están conscientes de las infinitas riquezas que tienen en Cristo, solo aquellos que descansan en su infinito poder, solo aquellos que han recibido el perdón de pecados, pueden y deben gozar de estas verdades. ¿Eres tú una de estas personas? Pablo ora para que podamos crecer cada día más y más en esta seguridad y nos gocemos en ellas. ¿Oras tú de esta manera? ¿Das gracias por estas maravillosas riquezas que tenemos en Cristo? ¿Has experimentado de verdad estas bendiciones en tu vida? Amén.